sino que a muchos cristianos nos roba, porque nuestra alma le pertenece a Dios y Jesús lo dijo claramente. Dijo el Señor que pueden matar el cuerpo, pero nuestra alma, el Señor. Pero si bien es cierto, Él sabe, es más, dice de que Él ya fue llevado a juicio. Él ya fue llevado a juicio y fue encontrado culpable. Es decir, a Él no lo, el Señor, con cada uno de nosotros, en el juicio final, ahí van a estar precisamente todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Para nosotros hay una premiación, el juicio del trono blanco, todas las cosas buenas que hicimos. Pero para las personas que nunca creyeron en Dios o nunca recibieron al Señor, porque aquellos que somos papás sabemos, hermanos, que es cuando alguien maltrata a un hijo o desprecia a un hijo. Las mamás dicen, mire, a mí hágame lo que quiera, pero que le haga un desprecio a mi hijo, eso no tiene precio. Imagínese Dios, que dio lo mejor de él, su único hijo. Eso es lo que Dios no va a tolerar. Y las personas van a estar ahí. Por eso la Biblia menciona que cuando uno recibe al Señor, dice que cuando una persona recibe a Jesús, ¿qué sucede en el cielo? Fiesta. Por un pecador, por un tabernáculo que se arrepiente, dice la Biblia, fiesta en los cielos. ¿Qué más? Su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. ¿Qué más? Usted recibió un sello de parte de Dios. Y ese sello es su espíritu. Y eso le garantiza a usted que es salvo. Porque cuando usted comete un error, entonces el espíritu en nosotros nos reprende. Y eso es lo que nos hace sentir incómodos cuando hemos fallado. Decía un gran predicador, no sé si es estadounidense, creo que sí, Adrian Royer. Decía él que cuando usted ha fallado, le ha fallado a Dios. Si usted no se siente sucio, entonces usted no pertenece a Dios. Pero si usted se siente incómodo, siente pesar en su corazón, y usted sabe, viene el peso que nos reprende el Señor, entonces somos hijos de Él, somos hijos legítimos. Porque nosotros podemos pecar, pero no vivir en pecado. Podemos pecar, sí, pero si está el Espíritu en nosotros, esa incomodidad hace que nosotros, hermanos, nos apartemos del mal. Veamos ahí lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salvación. Señor, sabemos que muchos no pudieron ver la luz de un nuevo día, pero tú nos has concedido a nosotros levantarnos, poder meditar en tu palabra y aprender esta mañana, Señor, apagar los dardos del enemigo, del maligno. Gracias porque, Señor, sabemos que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Cosas de nuestros días, cosas de nuestros días. Dice que estaba en un banco, dos mujeres platicando, fíjese. Dos mujeres estaban platicando. ¿Qué te pasa? Le dijo, porque te veo así decaída. Y no vi a mi novio en la parada ayer de metro. Pues. Yo que me bajo y mi novio estaba con otra, fíjate, besando a otra estaba. ¿Y qué hiciste? Le dijo. Nada, sí, iba con mi marido, le dijo. ¿Cómo va a decir algo? Le dijo. Cosas que se ven, ¿verdad?, en nuestros días. Pero bien, sigamos, compórtense. Dice la Escritura que maligno es aquel que actúa o que piensa o que siempre está dispuesto a la maldad. Usted ha visto, yo crecí 18 años, viví en zona rural. Y me acuerdo yo de que había en Cipote que cuando no se les dejaba jugar, ¿sabe qué hacían los bichos? Agarraban la pelota y la aventaban lejos al barranco. No juego, pero tampoco ustedes, decían. Y todos queriendo matar a ese bicho. Entonces, ese es el diablo. ¿Se ha fijado? Hay de todo en la viña del Señor. Así como Dios tiene diferentes maneras para alcanzar con su misericordia a muchos, pues el diablo tiene diferentes maneras también para poder doblegar a la humanidad. Y sabe, hermanos, tiene diferentes maneras. Utiliza todo tipo de personas. Hay personas que son cerradas y critican la iglesia y jamás van a ver algo bueno en la iglesia. Solo critican los diezmos y muchas otras cosas. Porque están cegados por el mal. Así dice la Biblia. Están cegados. Ellos
como no le dan chance a Dios, pues Satanás los tiene cegados. Entonces hay diferentes maneras. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿eh? Ahí los motoristas esperan que el otro llegue. ¿Sabe para qué? Para ir compitiendo y hacer matazón de gente, ¿eh? Así son de diabólicos. Porque Satanás se manifiesta de diferentes maneras. A él le conviene que estemos arruinados. A él le conviene que usted esté preocupado. Le conviene de que usted en un vasito de agua se esté ahogando. Le conviene que estemos amargados, enfermos. Usted dice, oh chica Señor, aquí vengo todo arrollando, pero aquí ven. Y el diablo dice, se ríe de nosotros. Porque la Biblia dice que no solamente Jesús llevó nuestros pecados por sus llagas, es decir, el Señor es nuestro sanador. Pero el diablo le conviene que usted no crea, porque esa es parte de las estrategias para que nosotros, hermanos, no alcancemos las bendiciones de Dios. Fíjese que si quiere acompañarme así rapidito, vamos a utilizar la escritura vaya conmigo a 2 Corintios capítulo, veamos ahí 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Fíjese que como el Señor es de perfecto, y decía de que el enemigo le conviene que nosotros estemos amargados. Utiliza personas. Usted sale el día lunes, ¿verdad?, con la esperanza de quizás lograr sus metas, y de repente algo aparece en el camino. De repente alguien le amargó la vida, porque hay personas que así son, jamás van a ver algo bueno. Mire, hermanos, si bien es cierto, aquí bromeamos un poco con los chistes, pero tampoco es el culto todo de chiste, pero hay gente que sí dice, eso los chistes cuentan. Mire, y eso yo sé que Satanás utiliza a esa gente para amargarme a mí. Hace unos días mandó por ahí a alguien, no sé si era una nota de voz, y dijo, qué bárbaro ese hombre, dijo, ¿verdad? Ahí dijo, falta de respeto hablar de la suegra. Y yo, libre, dije yo, de tener una suegra de esa. Y dijo, uy, hablando del presidente, el presidente merece respeto, respetuoso. Entonces, hay gente que jamás va a ver algo bueno, hermanos. Jamás va a ver que usted se edificó con varios textos bíblicos, porque no importa quién se pare en un púlpito. Lo que importa es lo que usted lee. Eso es lo que importa, no lo que los predicadores decimos. Porque, hermanos, miren, nosotros como hijos de Dios debemos de entender que es la palabra de Dios. Y dice de que a muchas personas, y hay muchos que están viendo solo por criticar, para ellos es esto. Miren lo que dice, capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios, lo tenemos. Dice, en los cuales, fíjese que está con D minúscula. Eso significa que, ¿cómo se llama? Que Dios en el caso de nosotros es con D mayúscula. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a aquel que le cuento, cegó el entendimiento de los quienes, dice, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jamás ellos van a entender que esta iglesia es la que más almas ha ganado en este país. Pero es obra del maligno. Cuando alguien quiere pelear y usted ve el logo y empiezan a tirar habladas, mire, ¿qué debemos de hacer nosotros? A palabras necias, oídos sordos. Así que usted, cuando se sale a evangelizar, siempre se da esa recomendación. Hay gente que lo está esperando a uno para pelear, para decir un montón, pero nosotros no vamos a eso. Porque ellos están, ¿cómo están, hermanos? Cegados. Completamente cegado. Es como cuando una persona, fíjese que hablaba con un padre de familia, que la nuera le transfirió una enfermedad terrible a su hijo y se está muriendo con una enfermedad terrible, y le dice, mire hijo, le dice, yo no me voy a meter en su vida, usted ya es un hombre adulto y todo, pero esa mujer ha hecho destrozos, y no solamente eso, con usted y con sus hijos. ¿Usted piensa seguir con ella? Sí, es que yo la quiero. Molado, hospitalizado con una enfermedad terrible, mortal. Es una ceguera, ¿eh? El diablo así es con las personas que no creen en Dios. Mis hermanos, pero nosotros, dice la Biblia, que somos los únicos que conocemos bien al maligno. Vea conmigo siempre 2 Corintios, pero el capítulo 2, versículos, vea conmigo desde el 10. La Biblia habla de que, por ejemplo, al no perdonar, usted está siendo víctima de él, o muchas veces le está siguiendo a él, porque, hermanos, les cuesta. Hoy en la mañana estaba pensando en eso. Cuando usted y yo no perdonamos, o cuando tenemos el sentimiento de venganza, ¿sabe que me está viendo el diablo? Bueno, y no te vas a vengar de aquello que te hicieron, aquel compañero, aquel
soltero, grande ya y ya bien maduro. Y fíjese, yo dije, sí, ¿verdad? Pero no dije, yo no le voy a hacer caso al diablo, porque a veces uno, las ideas, y esos son los dardos del maligno, hermanos, para que usted guarde raíces de amargura y no sea feliz. No sea feliz, porque las personas que a veces critican son las peores. Yo siempre digo, quiero ver el angelito que me critica. Y cuando veo el angelito que me... No, hombre, Dios guarde, como dijo nuestro pastor fundador, mejor nos deberían de condecorar al comparar las personas que a veces nos critican. Son peores. Doble, triple vida moral sucia. Y a veces critica. Pero como sabemos, hermanos, conocemos, dice la Biblia, quién es el que los utiliza. Dice el capítulo 2, versículo 10, al de vosotros perdonáis. ¿Qué dice? Dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, porque sabemos que allí es donde Dios nos da paz, para que Satanás, ¿qué dice? No gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? Sus planes de hacernos pedazo, de tener raíces de amargura. Usted no es feliz, usted no disfruta nada. Entonces Satanás tiene diferentes estrategias, artimañas, como usted quiera llamarle, porque artimaña es una palabra compuesta, es un arte, y maña es, usted ya lo sabe, una estrategia para hacernos caer, una trampa, porque artimaña también tiene, ¿cómo se llama? Un derivado que es trampa. Y mire lo que dice la Escritura, hermanos. Esta encuesta bíblica es preocupante. Siempre, pero ahora más adelante, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios describe que no vienen tiempos mejores. Ahí andan los políticos, hermanos, no, que aquí y allá, hoy sí, mire, hoy sí nos vamos a portar bien, hoy sí vamos a... Sea quien sea, hermano, el fin es el mismo. El fin es el mismo. Todos están inclinados a lo mismo. A lo mismo. ¿Usted cree que la mayoría que está ahí, creo que uno es el cristiano? Uno nada más. De los 4 candidatos, uno creo que es cristiano. Uno. Es el partido más chiquitito, ¿eh? Creo que uno nada más. De ahí los demás, hermanos. Bueno, pero no vamos a hablar de ellos porque no vale ni la pena. No vale la pena gastar pólvora en sopa. ¿Para qué hablar de política? No. Pero bien, sigamos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver allí vamos a ver un par de versículos. Primera de Juan, capítulo 5, casi al final, antes de Apocalipsis, por ahí puede encontrar Primera de Juan. Y mire lo que la palabra de Dios habla. Dice el versículo 17. Vamos a leer desde el 17 hasta el 19. Lo tenemos. Toda injusticia, que dice, es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, nos dice, es una vida, es una práctica, ¿verdad? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, fíjese que tenemos esa bendición. Somos los únicos que podemos ser librados del mal. ¿Qué más dice? El versículo 19. Sabemos que somos de Dios, sus hijos, y el mundo entero está, fíjese el porcentaje, dice la Biblia, ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Es decir, que de todos la cantidad de personas en el mundo, la mayoría está siendo guiados ¿por quién? No por Dios. No por Dios. Está siendo guiado por el mal. Había una encuesta, fíjese que yo estaba viendo ahí, dice 1961 el hombre llega al espacio. 1969 el hombre llega a la luna. 2018 el hombre llega a Miss Universo. ¿Qué tal eso? Fíjese la encuesta, ¿verdad? Según el texto que acabamos de leer, dice la Biblia en el versículo 19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, ¿qué dice? Está, hermano, señales del fin, cada vez más homosexuales y más personas promoviendo la igualdad de género, aquí y allá, los transgéneros. Dice la Miss España, yo soy mujer, gran voz de hombre y la gran manzana que se le sale aquí, ¿verdad? Y criticando a don Francisco, fíjese. Criticando a don Francisco, la mayoría, el mundo entero criticando a don Francisco porque no lo saludó de beso, lo invitó al programa. ¿Y cuál si don Francisco es macho alfa 100%, ¿verdad?
No es chileno, es salvadoreño. Macho alfa 100%. Entonces, hermano, imagínese que, ay, indignado, todo el mundo indignado porque, ay, que rendirle. Miren, está bien, nosotros respetamos, pero no vamos a apoyar esas cosas porque están en contra del Señor. Cambiando la naturaleza, dice la Biblia, se corrompieron a hacer cosas. Y son temas polémicos. Porque la gente, jamás, ¿verdad? Uy, misóginos. Y empieza la gente a, ¿cómo se llama? Atacar a los que somos normales. Atacar a los que creemos en la Escritura. No podemos apoyar eso. Si Dios le dio fuego a Sodoma y Gomorra por esa plaga, era una plaga. Hasta los ángeles no querían violar. ¿Sabe, hermanos? Mire, eso es terrible, pero claro, en nuestros días, uy, hermano, no hable de esas cosas. Si están en la Biblia, ¿por qué no? Si están en la Biblia, ¿por qué no, hermano? Mire, si ahora quieren implementar en las escuelas, imagínense el diablo hasta dónde se está metiendo. Los programas. El niño tiene que elegir, y el niño, si quiere ponerse vestido, aunque sea varón, tiene que ponerse. No, Dios guarde. Oremos. Tenemos demasiado trabajo nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Y usted cree que solo hubo un partido u otro? Si eso viene desde la ONU. Hasta Lucifer impulsando esas cosas. Hermanos, mire, son cosas que son delicadas, pero no las podemos tapar, porque la Escritura es bien clara. La Biblia es bien clara. Mis hermanos, pero bien, ¿cuáles son las artimañas del diablo? Mire, en primer lugar, yo quiero hablar de que él roba la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 8:12. Lucas 8:12. Él roba la palabra de Dios. Es decir, aquí se expone. Fíjese que en esta iglesia, gracias al Señor, hermanos, usted puede escuchar la palabra de una forma bastante atento, digámoslo de esa manera. Hay iglesias donde usted llega y están un montón de niños y está bien, cada quien tiene su manera de hacer, como desarrollar su liturgia, se dice. Pero los niños no permiten que los papás pongan atención. Siempre se nos dijo a nosotros que acá, pues, ¿verdad? Si alguien tiene que tener, mire lo que dice su Biblia, por eso se llama tabernáculo bíblico, porque usted la base la tiene en sus manos, la Biblia, y no estamos inventando nada. Entonces hay distracción y fíjense que hasta ya se incomoda. Yo no sé si usted se incomoda, pero hay momentos donde hay personas que vienen y empiezan a platicar. Ahora el sermón, mira, y como te decía, fíjate, cabal de eso que acaban de decir, fíjate, y empieza, mire, hermanos, y distraen, son personas utilizadas por el diablo. ¿Por qué razón? No importa quién esté aquí. 2, 3 palabras. Me decía un familiar el domingo, fíjese que voy bien llenito, agarré mi parte, la predicación del domingo, y le decía yo, qué bueno, porque ese es el propósito de Dios. Tal vez no va a aprenderse todos los textos, pero va a haber algo en su vida. Todos aprendemos algo. Yo me acuerdo que aprendí hace años con el doctor David Ormachea. Él decía que había, ¿cómo habla él? Querido. Y decía, tú no tienes que vivir por las excepciones, querido. Vive por las reglas. Y yo no percibí, pero después dijo él, de que hay personas que hacen, que son hijos de Dios y hacen de su vida muchos desórdenes y como que no les pasa nada. Él decía, esas son excepciones, porque sí, pero no hay que vivir por las excepciones, hay que vivir por las reglas. Y Dios ha puesto sus reglas. Pero bien, cada quien aprende. Miren lo que dice la Biblia, capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino son, ¿qué más dice? Los que oyen, y luego viene ¿quién? Dice que él está atento. Fíjese que él viene, él es el primerito que viene. No me refiero a los hermanos. Viene, fíjese. Porque los billares son de él, ¿sí o no? Los chupaderos, los lupanares, todo eso está en posesión de él, es propiedad de él. Y ahí no pueden estar cristianos. Algunos dicen que ganando almas, pero a veces sí, esa es la excusa de algunos tabernícolas. Voy a ganar alma allá al centro, al surita y todos esos lugares. Y termina enredado. Pero bien, y bromeábamos, me acuerdo yo, hace varios años, del colegio de teología, que nos llevaban a ganar almas ahí. Y bromeamos, échale bien, te conocieron unas chicas, le decíamos nosotros. Entonces, pero bien, fíjese que todos esos lugares son de él. Pero, ¿qué le interesa al enemigo?
Su alma le pertenece a Dios, pero él le conviene o está interesado en hacernos pedazos, que vivamos amargados, que vivamos en desgracia. Y usted diga, estoy terminado. Eso me llega a oír, dice el diablo. Toda hecha leña estoy. Me llega, hijas, seguid de sí. Eso. Y que el diablo eso es lo que quiere. Usted dice, ¿quién sabe si yo me levanto de esto? Cabal, hija. ¿Por qué? Porque eso no es fe. Eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Y felicita, no le hables a aquella y no la perdones. Y usted no la perdona, ni le dirige la palabra. Y dice, así me llega, hija, no perdone. Usted tiene su orgullo. Claro que sí, dice usted, ¿verdad? Entonces, hermano, el diablo, esa es la manera de actuar, hacernos miserables, hacernos sentir miserables. Porque una de las cosas que hace es, nos roba, hermanos, él no permite que su fe crezca. A través de las distracciones, cuando usted está escuchando la palabra, por eso es que nadie nos debe distraer. Siempre se nos enseñó en esta iglesia que nadie, hermanos, nos distraiga. Porque si hay alguien que le va a robar a usted la bendición, usted ya sabe quién es. Puede utilizar hasta el vecino, de diferentes maneras. Utiliza al vecino, a la vecina que anda mal vestida, faldita así, miren, de tela cara. Porque decía un hermano, ha de ser tan cara porque no le alcanzó para comprar más. Hasta aquí vienen algunas. Y el hermano está con la Biblia, pero con el cuello torcido. Entonces, utiliza diferentes maneras, ¿verdad? Bien, dice la Biblia, capítulo 8, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón para que no crean y se salven. Eso es los que vienen nuevos, pero también a nosotros, hermanos. ¿Qué hace él? Interrumpe para que nuestra fe no crezca, porque dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, no los chistes, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos hace crecer nuestra fe y nos fortalece. Mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? El maligno no le conviene que oigamos. Él roba la palabra de Dios, parte de sus artimañas. Número 2, nos hace dudar, nos confunde. Fíjese que nos desvía la mente. Eso le pasó a Eva. Quiero que vaya conmigo al principio, Génesis, capítulo 3, versículo 3 al 6. La palabra de Dios, Dios le habló a Adán, les habló a ambos, pero qué tremendo es cuando Satanás, hermanos, nos hace dudar. Y la gente, hermanos, habla muchas cosas. Usted viene al culto y de repente alguien le dice, no, mire, usted tiene que ir allá para que lo voten, usted tiene que, mire, un montón de cosas. Nuestro pastor general hacía referencia de una iglesia, donde la alabanza, hermanos, mire, 1 hora y 10 minutos de alabanza y 10 minutos de predicación. No vamos a criticar, yo simplemente estoy poniendo un ejemplo. Hay iglesias así, ¿verdad? Le dan más énfasis, no sé si la palabra preponderancia, no sé. He venido un poco fino ahora para hablar. Y sabe, hermano, miren, le dan más prioridad a la alabanza. Está bien, la alabanza es una adoración personal, ¿verdad? Porque, hermanos, cada quien se entiende con Dios. Hay momentos donde no siento en mi corazón hacer lo que muchos. Pero es aquí, Dios busca adoradores, no solamente con el cuerpo, ¿verdad? Porque una cosa es bailar y otra cosa es adorar en el corazón. Y es en el corazón lo que Dios busca. Está oyendo esa alabanza maravillosa, no hay lugar más alto que estar aquí. Mire, hermanos, lindo cuando usted amanece adorando, pero adorando a Dios. Porque cantar es una cosa, pero adorar es otra cosa. Y decía nuestro pastor que él estaba en una iglesia y veía a un hombre aquí, allá, y esto y lo otro. Pero en la hora de la predicación con el teléfono bien distraído. Y eso es lo que el enemigo, hermanos, confunde. Yo no voy a criticar, cada quien tiene su manera de adorar. Cada quien tiene su manera de entenderse con Dios. Ya hemos hablado de eso, hemos hablado, hermanos, ¿cómo se llama? Una de las cosas es estar, cuando usted está preocupado, adore a Dios. Adore a Dios extremadamente, y lo hemos visto con base bíblica cómo Dios se manifiesta, su poder.
Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 6. Fíjese en el versículo 2. Y la mujer, ¿qué dice? Respondió al diablo. El diablo manifestado o en una figura iba a decir algo, pero no hace que aquella mujer que le cuento me diga algo, ¿verdad? Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni siquiera lo toque, ¿verdad? Para que no mueran. ¿Qué más? Sí. Entonces, ¿qué dice? Sino que, pero del fruto del árbol 3, para que no muráis 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Eso es casaca, le dijo. Ya, si nos ponemos en buen caliche salvadoreño, eso no es cierto, hijo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Usted no va a morir. Haga la prueba. Le metió duda en el corazón. ¿Y qué dice en el versículo 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Fíjese que le metió curiosidad. Y la curiosidad mató al gato. Y eso le pasó. Porque comieron. Y dice de que, es más, Dios vuelve a sacar este ejemplo en diferentes lugares, en diferentes porciones de la Escritura. Vaya conmigo a 2 Corintios 11, 3. Dice la Escritura de que el Señor nuevamente nos recalca este hecho que pasó. Adán y Eva nos entregaron, porque el mundo a ellos se les entregó. Sobre Adán se le dijo: sojuzgad la tierra, ponele nombre a todos los animales, señoread. Es decir, ¿a quién le entregó Dios el mundo? Adán. Pero Adán se lo dio al diablo. Por eso Jesús dijo: el príncipe de este mundo. Fíjese que así le llaman, no es cualquier persona, es alguien astuto. Tiene una astucia terrible, hermanos. No es fácil ganarle solo con el poder de Dios. Solo con el poder de Dios. Por eso es que cuando a Jesús lo criticaron, que él estaba sacando, dice que sacó un demonio de alguien, y dijeron: él por el príncipe de los demonios saca. ¿Cómo así? Les dijo el Señor, ¿verdad? Ustedes están bien equivocados, bastante equivocaditos, hijos. Un reino dividido no puede prevalecer. ¿Cómo un demonio va a sacar a otro? No puede ser. ¿Sabe, hermano? Este mundo en el que vivimos, según la estadística de Dios, dice que el mundo entero está, excepto los cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos millones serán de salvadoreños? Supongamos que habrán unos 2 afuera, un poco más. Hay más unos 6, unos 8, más de 8, porque todos los días están haciendo los salvadoreños más salvadoreños. Aún en esa caravana que va para allá, siguen haciendo allá para que nazcan allá, fíjese. Sí. Entonces, fíjese que, ¿cómo se llama? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cómo es el enemigo? Que a través de las influencias. Veamos ahí, estamos en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Como la Escritura menciona, hermanos, de que a Eva le ganó el mandado y la Eva le dio a Adán, porque hicieron ver como que Dios les había mentido. Y lo mismo pasó con Abraham y Sara. Dice la Escritura, estamos capítulo 2 Corintios, capítulo 11, versículo, vea conmigo el versículo 3. Dice la Biblia: pero temo que como la serpiente, ¿con qué dice? Astucia. Porque la astucia usted la puede ver de diferentes maneras. Diferentes maneras. Y hay personas que usted dice: esa persona no quiebra un plato, dice usted. Pero en su corazón usted no lo conoce. Usted no conoce cómo las personas actúan para vengarse. Dice que una hermana, y ya se los he contado alguna vez, iba con el esposo, pero el esposo es un perverso de primer nivel. Pero la hermana no se queda atrás. Mirá, le dijo el marido, iba con la señora: allá está tu familia. Le dijo: unos grandes cerdos así. Y la señora le dijo: sí, es verdad. Y el hombre va a carcajearse. ¿A qué es tu familia? Sí, le dijo: son mis suegros, le dijo la señora. Fíjese. Astucia.
para responder, ¿verdad? Entonces, Satanás dice, ¿cómo se llama? Que es astuto. Se nos fue el tiempo. Continuará, hermanos. Dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a quién, dice, vuestros sentidos son de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos se apartan. Mis hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en todas las regiones celestes. Satanás, hermanos, no amaga. Vamos a continuar hablando de este tema para que veamos cómo el enemigo, hermanos, es de astuto y nos hace perder a nosotros grandes bendiciones. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Como decía al principio, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo a través de nuestra fe. Usted puede estar quebrado, pero no darse por vencido. De que salgo, el Señor me va a ayudar. Puede estar siendo atacado, hermanos, pero si usted se acobija en las manos del Señor, la palabra de Dios dice claramente, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a pesar, Señor, de las luchas y batallas que libramos diario, reconocemos tu señorío y tu poder. Reconocemos, Señor, que tú eres el que tiene el control. En Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios la parte que a Él le corresponde.